Muy buenos y preciosos días tengan todos ustedes, racita viajera. Estoy en el mero medio de la India, en la ciudad de Aurangabad, en Maharashtra. Fíjense que esta ciudad no es tan famosa por su turismo, pero sus alrededores son simplemente fantásticos. Mañana los voy a llevar a un lugar que los va a dejar con la boca completamente abierta. Oigan, el día de hoy me la iba a pasar descansando en el hotel, pero me puse a investigar qué podía hacer aquí en la ciudad y fíjense nada más, nunca pensé que existiera un mini Taj Mahal aquí en Maharashtra. Vean nada más. Pero mírenlo nada más, jamás pensé ver esta arquitectura en este estado, y es que esto es muy pero muy del norte, de Agra específicamente, donde está el verdadero Taj Mahal de la India. Les voy a dar un poquito de contexto de cómo este lugar terminó estando aquí en medio de la nada, tan lejos de su papá prácticamente, que es el Taj Mahal de Agra, que está al norte de la India. Pues fíjense bien, el Taj Mahal de la India fue construido por un emperador mogol que se llamaba Shah Jahan. Vivió hace como 600 años más o menos, y este sujeto construyó el Taj Mahal como mausoleo para su esposa favorita, que era Mumtaz Mahal. Es un monumento hecho al amor. Taj significa corona y Mahal su esposa. En pocas palabras, la corona de Mahal. Ahora sí, agárrense porque se viene el chisme completo, raza. Pues resulta que Shah Jahan y Mumtaz Mahal tuvieron varios hijos, entre ellos un hijo muy peculiar, el traicionero, el mala onda. Se llamaba Aurangzeb. Este sujeto pues terminó por encarcelar a su padre y tomó el rol como emperador. Realmente fue el último gran emperador mogol. Ya después de múltiples campañas bélicas se ganó a toda la gente de Delhi y decidió traérselos a todos a lo que es Fatehnagar, y le cambió el nombre en su honor, obviamente, por Aurangabad. Y en 1668 Azam Khan, un hijo de Aurangzeb, decidió construir este mausoleo para su madre, Rabia Ud Daurani. Vamos a conocerlo por dentro. Desde que vas entrando te das cuenta que no es cualquier tumba. La mayor parte de su interior no es de mármol, aunque la tumba y muchas partes de sus paredes y pisos sí lo son. Oigan, esta racita no me deja de hablar en marathi, no les entiendo nada, pero a ver si les entienden algo. Say something. Yes, Yeah. something. De hecho, ¿creen que les va a entender uno? Está canija la cosa. Fíjense que sí está bastante bonito por dentro, nada comparado con el Taj Mahal de Agra, pero hijo de su, para hacer un mausoleo aquí en la India, yo creo que estaría entre los más bonitos. Algo que me llama muchísimo la atención es que esta tumba está hundida como la de Napoleón en París. Y por alguna razón todo el mundo le estaba aventando monedas y billetes. Le pregunté a 5 personas que aventaron monedas y no saben la razón por la que le hicieron. Nada más para que se den una idea de la ignorancia. Pero miren nada más, nomás en lo que entré y salí ya llovió, ya hasta se empezó a secar, salió el sol y todo. ¿Qué tal? Azam Khan, a pesar de que era el nieto de Shah Jahan, pues no tenía la misma cantidad de dinero que su abuelo, ¿verdad? Obviamente entre herencias y todo se termina dividiendo todo el dinero, y pues a unos les toca más, a otros les toca menos y todo. El problema de todo esto es que la gente le apodó a esta construcción el Taj del hombre pobre. Y pobrecito, imagínense que le inviertes un verdadero dineral y solamente terminas ridiculizado por toda la historia. Se nota que cuando fue construido, tanto la estructura del mausoleo como los patios estaban increíbles. Hoy en día el lugar está descuidado, o más bien podríamos decir casi abandonado, aunque la caseta de tickets sí está presente. Pero ahora sí, ¿cómo es que se llama este lugar? Pues el nombre real es Bibi Ka Maqbara, y como el otro Taj Mahal, el real, tiene sus 4 minaretes que flanquean la cúpula en forma de cebolla. Azam Khan quería que todo fuera de mármol como esta parte de aquí, pero si se fijan bien, miren por acá, esto es mármol y todo esto de acá, todo el resto es cal de mortero. Obviamente es un material muchísimo más barato que el mármol, pero bueno, no deja de ser una construcción bastante cara per se. Estos son simplemente problemas de ricos, o más bien de magnates de la época. Fíjense, cuando Shah Jahan construyó el Taj Mahal, dejó prácticamente a todo el norte de la India en quiebra, así como Ludwig el Rey Loco cuando construyó el castillo de Neuschwanstein en Bavaria. La mayoría de la gente con la que platiqué nunca habían visto el Taj Mahal. Estuve observando a la gente cuando llegaban al lugar para ver si tenían la misma reacción que yo de sorpresa, y sí la tenían. En internet el mausoleo no se ve tan padre que digamos, pero cuando llegas al lugar es imposible no sonreír al verlo.
a mí me gustó mucho el lugar. Vi varios comentarios en donde la gente decía que no estaba tan padre, pero yo creo que lo ven desde la perspectiva comparándolo contra el Taj Mahal de Agra. Obviamente eso es una maravilla del mundo, no lo puedes comparar. Pero bueno, algo que sí no me gustó es que como que no le han dado mantenimiento, la pintura se está cayendo a pedazos por acá, el zacate bien largo. Yo creo que si le metieran una manita de gato ahí, este lugar se vería muchísimo, pero muchísimo mejor. Ya me voy, raza, es todo por hoy. Mañana los voy a llevar a un lugar que se les va a caer la cabeza por completo, nada más de ver lo impresionante y lo imposible que fue esta construcción. Hasta mañana, raza.